Seguimos hablando del Imperio de Grecia y esta es la parte número 35. Alejandro siempre estuvo en gran desventaja y la batalla comenzó cuando Alejandro llevó su ejército hacia el flanco derecho. Esto tomó por sorpresa a Darío y su ejército por ser algo muy valeroso. Los persas no esperaban este movimiento. Allí se desarrolló una gran batalla de caballería en el flanco derecho. Alejandro con su caballería de compañeros se abría paso rumbo hacia Darío. El objetivo de Alejandro siempre fue Darío. Tan pronto Alejandro lo divisa, en medio de la batalla se lanza derribando a todo el que se interponga en su camino para acercarse a Darío. La intención de Alejandro era tomar a Darío como prisionero, siendo la gloria de esa época. Cuando Darío ve eso, entra en pánico e hizo lo mismo como en la segunda batalla en Isos, dando media vuelta en su carruaje real y huyó por segunda vez del asedio de Alejandro. La batalla de Gaubamela fue impresionante, decisiva para Alejandro. Después de ganar la batalla, Alejandro se dirigió a Babilonia por ser la principal capital del imperio persa. Entre ellas estaba Babilonia, Susa, Persépolis, entre otras capitales que tenía el imperio de Persia. Alejandro se dirige a la capital de Babilonia, la principal del imperio persa. Allí llegó y fue reconocido por los gobernantes persas de esta ciudad como el soberano absoluto de Persia. Aceptaron a Alejandro como su gobernante. Lo mismo pasó en Susa, en Persépolis, que era la capital ceremonial del imperio persa. Después de esto, Alejandro se dirigió al norte, hacia Media, donde Darío se había refugiado, en Ecbatana, la cual también era una capital del imperio persa. Pero Darío huyó por tercera vez con la esperanza de reunir un nuevo ejército en Sobia, Partia y Batria. Con esa esperanza huyó Darío, pero no fue así. No pudo lograr ese propósito porque fue traicionado y asesinado por Besos, uno de sus gobernadores. ¿Quién traicionó a Darío? Besos. ¿Quién se proclamó el gobernante absoluto de Persia o de Persia? Ya la lucha de Alejandro no era contra Darío, sino contra Besos. Cuando Alejandro encontró el cuerpo de Darío, se dice que lo trató con mucha reverencia por cuanto era un rey y ordenó que fuera sepultado en las tumbas reales de Persépolis. Allí fue enterrado junto con sus antepasados. Luego de eso, Alejandro persiguió a Besos, el usurpador que había matado al gobernante legítimo que era Darío, y la profecía dice que así como este imperio crecía y su rey, el cuerno del macho cabrío corría a tan velocidad que no tocaba tierra, siendo una campaña militar rápida, veloz, que iba ganando dominio, que destruyó al imperio de turno, que eran los medos y los persas, que eran el carnero en la profecía. También dice que después de lograr todo eso, este imperio griego caería estrepitosamente en poco tiempo, es decir, la gobernación de Alejandro en la hegemonía de Grecia no duraría mucho. Veamos Daniel capítulo 8, versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Macho cabrío es Grecia, venía del poniente. Es la ubicación cardenal de Grecia en el globo terráqueo poniente donde se pone el sol, y que el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Sabemos que es Alejandro, porque iba a conquistar y rápidamente formaría un nefasto imperio. Luego la profecía dice en Daniel capítulo 11, versículo 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, hablando de Grecia y obviamente de Alejandro. Versículo 4. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. La Biblia dice que su reino no durará mucho. ¿Y qué pasa en que este territorio será repartido hacia los cuatro vientos del cielo? Y no a sus descendientes, es decir, no quedaría con ellos.
Ya vimos tanto en el relato histórico y bíblico, tanto en la historia como en las profecías, dicen que ciertamente Alejandro, liderando el imperio griego, hizo una campaña rápida de 10 años donde dominó toda esa vasta región. Pero así como subió, también fue derrocado en muy poco tiempo, que llevó a Alejandro a su derrota. ¿Por qué fue tan corta su gobernación? Cabe en este momento ir al libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La pregunta está respondida. Bíblicamente, de lo que llevó a Alejandro a caer de su posición gloriosa fue su soberbia, como le ocurrió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que se exaltó tanto que no le dio gloria a Dios y tuvo que vivir como bestia hasta que se dio cuenta y reconoció ciertamente que Jehová es el Dios de los ejércitos. Por las profecías que se habían dicho, por el respaldo del sometimiento que tuvo Alejandro en las provincias, en todo el imperio, Alejandro creyó que era invencible. En su arrogancia llegó hasta ese límite y en su misma arrogancia hizo que cayera de su posición legendaria. Poco a poco en los eventos de conquista, Alejandro traicionó, mató, aniquiló, ultrajó a muchos, incluso a aquellos que lo apoyaron, y lentamente llegó a morir a sus 32 años. Hasta el día de hoy no se sabe si murió por causas naturales o por enfermedad, o si fue envenenado. Lo que sí podemos decir es en que la gloria es para el Señor, el verdadero Rey Jehová de los ejércitos, quien tiene la facultad en decir desde el principio del cómo terminarán las cosas. En eso se basa la profecía bíblica, mas no en adivinaciones, sino en eventos claros, históricos, comprobados por la palabra y por la historia, donde Dios dijo y se cumplió. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así la Biblia es un libro confiable. Recordemos 4 puntos de Alejandro. Primero, Alejandro cruza el Helesponto hacia Asia Menor. Segundo, tiene una batalla en el río Gránico contra los sátrapas. Tercero, conquista un vasto territorio. Cuarto, se enfrenta a Darío en Isos y Darío huye por primera vez. Alejandro sigue en su avance de conquista y se enfrenta a Darío el persa por segunda vez en Gaubamela, donde Darío vuelve a huir, pero Darío fue traicionado por Besos, quien lo asesinó y le dio muerte a Darío, rey de Persia. Besos se proclama gobernante de Persia. Alejandro se pone en la persecución de Besos. Entre esos sucesos, Alejandro nombra virreyes en las provincias conquistadas. Incluso permitió en que los gobernantes persas que se sujetaron a su dominio o su dominación siguieran gobernando bajo su reinado, de aquellos sátrapas persas que lo reconocieron como el soberano y hacerlos sus aliados. Y reanudó su marcha hacia el este. Su objetivo era encontrar y matar a Besos, el traidor y asesino del rey Darío el persa. Esto era importante en aquel tiempo, donde la honra y fidelidad era muy importante para los reyes, de modo, aunque era una ventaja en que Darío estuviera muerto, aún así no significaba un éxito para Alejandro, por la razón en que no lo capturó él mismo. En aquella época, el ser traicionado no se aceptaba como algo legítimo, así que en ese momento Alejandro persigue a Besos como un traidor para someterlo y no haya resistencia de parte de ningún monarca persa. Someter a las provincias más alejadas del imperio persa era una de las cosas por las cuales Alejandro seguía en su campaña de conquista. Es decir, Alejandro se proponía someter a todo el imperio persa porque él soñaba alcanzar el borde del mundo conocido hasta ese entonces. En ese tiempo, esas eran las ambiciones de Alejandro. Ahora datamos en el año 330 a.C.,
si tenemos en cuenta en que Alejandro empezó su campaña en el año 334 a.C. Quiere decir en que han pasado 4 años. Y en el año 330 Alejandro se propone conquistar las provincias de Partia, Sovia y Batria, que son provincias muy alejadas. Así se dirige a Aria, donde el gobernante persa Satibarsades había iniciado una revuelta. Después de haber jurado fidelidad a Alejandro, la rebelión fue aplastada y Satibarsades asesinado en combate singular por un oficial de la caballería griega. Esto fue muy común en la campaña de Alejandro, donde muchos gobernantes persas, sátrapas, se sometieron en un principio, pero se aliaron con otros, hicieron ejércitos para derrocar a Alejandro. Esto pasó en el gobernante de la provincia de Aria, llamado Satibarsades, quien había dicho ser fiel a Alejandro, pero lo traicionó. Y Alejandro tuvo que combatirlo. Allí fundó la ciudad de Alejandría Ariana, en memoria suya. Luego Alejandro siguió su marcha hacia Farad. La corte macedonia tenía una grande reputación de traiciones y asesinatos. En ese entonces ya era muy común que hubieran traiciones, conspiraciones en contra de un soberano. Esto lo tenía bien claro Alejandro. Sabía que mantenerse en el poder no era fácil. No solamente era luchar contra los persas, sino también contra quienes iban a conspirar, griegos y macedonios, teniendo claro que 6 años antes su propio padre Filipo II había sido traicionado y asesinado por su guardaespaldas. De modo que su madre Olimpia lo había preparado para esto. En ese momento le informan que Pilotas, comandante de la compañía de caballeros, había descubierto una conspiración para asesinar a Alejandro, pero no quiso informar y lo mantuvo en secreto, siendo un error garrafal de Pilotas. Aunque algunos historiadores dicen que no es así, que Pilotas no traicionó a Alejandro, otros historiadores dicen que sí. Pilotas estuvo de acuerdo en que asesinaran a Alejandro. Pilotas y su padre Parmenión eran respetados de Alejandro por los actos importantes en las batallas del Gránico y la batalla en Isos. Con escuadrones de ejércitos ayudaron a Alejandro en sus conquistas. Pero Pilotas fue torturado por Alejandro y obligado a confesar. Cuando Pilotas aceptó del saber de la conspiración, Alejandro se enteró y ordenó la ejecución de Pilotas. No solo con esto, Alejandro envió emisarios a Ecbatana, donde Parmenión, padre de Pilotas, había sido puesto como gobernante, para asesinarlo antes de que Parmenión descubriera la muerte de su hijo Pilotas y se rebelara en contra de Alejandro. Alejandro, en su paranoia, fue muy inteligente, se adelantaba en astucia e hizo esos dos movimientos para deshacerse de Pilotas, del supuesto conspirador, y también mandó a ejecutar a Parmenión, temiendo y preveniendo en que éste se enterara y se levantara contra Alejandro en el año 329 a.C. Alejandro reanudó la persecución contra Besos. En el camino contra Besos, Alejandro fundó la ciudad de Alejandría Acosia, hoy llamada Kandahar, en el sur de Afganistán. Cuando llega a Cactus, Besos fue traicionado por sus propios hombres y fue entregado encadenado ante Alejandro. Alejandro ordena su ejecución, así como Besos traicionó a Darío. Sus hombres lo traicionaron por temor del asedio de Alejandro. Continuó hasta Sovia, donde los sovianos se levantaron contra él y tuvo que defenderse de las tribus locales y tomar varias ciudades por asalto, como Cactus y Batria. Tuvo que dominar estos lugares en sus conquistas, pero en otras provincias Alejandro no tuvo que luchar porque los sátrapas gobernadores se entregaron voluntariamente porque le temían enfrentar a Alejandro en batalla, pero en otras no, y tuvo que luchar con aquellos sátrapes que no aceptaron su gobernación. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.